cómo lograr, por ejemplo, esta inclusión, o sea, que las personas ya se están incluyendo a los con discapacidad, ¿no? Y los que están, digamos, en condiciones normales, por llamarlo de alguna manera, que digan, no, pues se le privilegia más al compañerito porque el trabajo hay que entregarlo el martes. Pero resulta que el compañerito, como tiene algún problema, pues no lo entrega el martes, lo entrega el miércoles. Y se le recibe. ¿Por qué le reciben el trabajo el miércoles al compañerito y a mí no? Yo creo que ahí Entonces, habría que Ajá, concientizar al resto, a todos a todo los el alumnos, alumnos. ¿no? Ujú. A todo el grupo, decirles, bueno, vamos a tener alguna consideración pero ustedes, por ejemplo, ¿qué especial. hacen? Sí, O sea, ante aquí una situación lo que así. necesitamos aquí es el apoyo, les comentaba yo también, en la parte de nuestra sociedad o de nuestra comunidad educativa, ¿Los que padres de incluimos familia? padres de familia, incluimos resto de docentes. Entonces, esa comunicación que se tiene que llevar a cabo con nuestra comunidad educativa es muy importante porque entonces vamos a concientizar a la sociedad, porque de hecho todavía tenemos ese muy marcado estereotipo, ¿no? Que los niños que tienen alguna necesidad educativa, pues son menos, digamos, menos capaces de poder resolver ciertas situaciones. Entonces, si eso se lo transmite el padre de familia a un alumno que pues aparentemente regular, entonces pues él mismo lo expresa dentro del aula y dice, bueno, porque a mi compañero le recibieron entonces el trabajo a fecha posterior. Y entonces, bueno, aquí el docente tendría que Es un trabajo del mostrarle docente, del ¿no? docente y la comunidad estudiantil. Entonces, Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. el llevar valores dentro de una institución es muy importante. Entonces, que el docente también tenga sus propios valores para poder inculcarlos a sus alumnos y entonces el docente a través de los valores del respeto, de la inclusión, también el valorar el esfuerzo que está haciendo el estudiante para poder llegar a nuestra, porque algunos tienen discapacidades motrices y necesitan de utilización de silla de ruedas o a lo mejor de un andador y que pues incluirlos. Entonces, hay instituciones en las cuales hasta tienen una actividad artística y estos niños los incluyen. O sea, Claro. la maestra de danza no los excluye, o sea, al contrario, los incluye y pueden hacer su bailable y pueden participar en en el festival. Y estos niños, pues se ve la inclusión, o sea, realmente esa institución sí está brindando una educación especial. Entonces, nuestra educación especial es que nuestros docentes, pues realmente empleen sus valores dentro de su aula y que entonces lleven a cabo junto con el alumnado un respeto hacia el estudiante. Entonces, tienen también problemas de conducta, entonces el manejarlo y saber, bueno, tu compañero tiene problemas de conducta, vamos a manejarlo así. No es que a lo mejor yo tenga favoritismo por un alumno, sino simplemente es incluirlo y que también él no se sienta, pues a lo mejor sobreprotegido dentro del aula. Tenemos que hacer a nuestros Sí. alumnos de forma autónoma. Ajá, Entonces, sí. aunque tengan esa dificultad, nosotros tenemos que lograr como docentes que el alumno tenga su autonomía. Siempre respetamos su autonomía. Sí, porque a lo mejor se puede sentir menospreciado. Que Ujú, digan, bueno, pues que me están favoreciendo porque por la condición. sí. Que Entonces, no sea excluido, sí, yo creo que ahí ¿no? se tendría que buscar un equilibrio, ¿no? O sea, como para incluir a las personas que tienen alguna deficiencia, pero también darle el mismo trato pues, a los demás, o sea, Ujú. buscar el equilibrio. O sea, decir, bueno, he visto, por ejemplo, algunos videos donde están en los bailables y están todos los niños y niñas bailando y hay uno de los alumnos en silla de ruedas. Y Ujú. también está en el bailable. Y Sí. están bailando y ahí con la silla de ruedas. Entonces, ahí dices, ahí se le incluyó y en el partido también de básquetbol, igual, Ujú. o sea, están en la silla y los demás jugando y luego le pasan la La pelota. La pelota, ujú, pelota, la sí. pelota también. Ajá. Ajá. O bueno, aquí, bueno, en algunas instituciones cuentan con la herramienta tecnológica como es lo de la computación. Ujú. Entonces, al docente de computación también es un gran reto para el maestro porque tiene que tener equipo especializado, sobre todo más si es su dificultad es visual, pues tiene que ser la tecnología auditiva. Entonces, Ujú. tiene que tener muchas herramientas para pues, no excluirlo dentro de la clase. Entonces, sí es también importante que ese docente también se capacite. Entonces, sí es importante. Sí, es un reto muy... Ujú, y en cuestión sobre todo en el uso de tecnologías, ¿no? Siempre y cuando pues el docente pues actualizado sabe qué tipo de tecnologías utilizar en cada momento y en cada clase, ¿no? Sobre todo para la diversidad de estudiantes que tiene. Ujú. ¿Cuál sería el mayor reto? Cuando apenas están empezando la escuela, después de la pandemia,
pues a lo mejor los que nunca habían ido eran los del kinder o preescolar. Es un buen tema que si nos Sí, puedes también. platicar, Sí, doctora, sí. sobre los Ajá. niños de kinder, ¿no? ajá, como se dio, por ejemplo, luego vienen los de primaria, pero la situación de secundaria y prepa, pues ellos ya iban a la escuela, socializaban, como que los retos son totalmente diferentes. Ajá, sí, por nivel y por edades, ¿no? En cuestión de la edad de desarrollo del niño, pues va teniendo, pues el niño de preescolar que no ha ido a ninguna institución por estar en pandemia, pues el apego que tiene con la familia, en este caso con su cuidadora, pues casi siempre es la mamá, entonces pues es muy difícil también el quitar y empiezan a surgir problemas de conducta. Entonces cuando llega al área preescolar, entonces nos enfrentamos como docentes o las maestras que están en el área preescolar se encuentran en el reto en el que cómo poder identificar el problema de conducta y que a lo mejor solamente lo que tiene es que la mamá no han roto ese vínculo, ¿no? El vínculo en cuestión de separarse o el haber platicado con él en el que pues vas a pasar determinado tiempo con la maestra y mi ausencia pues solamente es por un periodo de tiempo. Entonces ese gran reto que presentan los docentes dentro del aula es sobre todo no por una conducta, no es a través de conductas disruptivas que pueden ser berrinches, peleas entre compañeritos. A veces aquí también otro de los retos que se presentan es que no se fomentó el lenguaje en el niño. Entonces llegan niños de 3 años, 3 años y medio y que desafortunadamente tienen el problema del lenguaje y que no es que tengan a lo mejor alguna dificultad, sino que no desarrollaron el lenguaje porque al estar en casa, pues ellos a través de señas pues, simplemente se comunicaban con sus familiares y en el momento que llegan a la institución pues quieren solicitar algo y no se pueden comunicar. Ese problema social se sigue presentando todavía en el aula de preescolar porque el niño no puede interactuar, o sea, no puede tener comunicación, no socializa, se aleja. Y ahí viene el reto docente. Bueno, incluir al estudiante, al niño, pues para que se pueda adaptar con sus compañeritos, ¿Cómo pueda nivelarlo? platicarlo, cómo ayudarlo a hablar, ajá. Y bueno, también en Sí, porque hay instituciones niños tienen que no terapeutas hablan de nada lenguaje. más, se enseñan. Señalan, ajá. A mí díganme bien. Sí, y la maestra de preescolar pues tiene ese reto. Entonces, Yo no, sí, sí. en kinder, no. Sí, No, es que hay circunstancias sí, que es hacen que que los es niños lleguen cierto. mudos o Sí, lleguen Sí, que sin no, sí. no. poder expresarse. A mí, digo, yo estuve en una ocasión así, por un corto tiempo, ¿no? Auxiliando ahí a una amiguita. A mí dígame, Sí, esto sí, se sí. llama así, dígamelo. Si no me dices cómo se llama, no te lo doy. Prende, no. Si No, a la mala, no. Sí, a no, la ¿no? mala, Y a pues, veces, como le sí. comento, no son problemas de lenguaje, porque eso es lo importante, ¿no? Que la docente sepa identificar, bueno, tiene problemas, pueden ser problemas anatómicos, podrían ser problemas fonológicos, y que por eso, pues, te está presentando la dificultad del lenguaje. Pero si simplemente es conductual, o sea, que, pues, no quiere hablar el niño, tiene ella que involucrar sus estrategias y actividades para que el niño logre que se necesita comunicar para que pueda socializar con sus compañeritos. Sí, Entonces, si no, sí es muy importante su lenguaje. Ujú. sí. Doctora, y los berrinches en preescolar, por ejemplo, ¿cómo solucionar los berrinches, las pataletas? Porque Ajá. una cosa es berrinche, ¿no? De agarro mis canicas y ya me voy. Y la otra es tirarse al piso, gritar, patalear. El conocimiento son de las conductas disruptivas, o sea, también entra en la parte pedagógica, o sea, también nuestro docente tiene que tener ese conocimiento. Entonces, a través de de esa actualización docente, tendríamos entonces que ver a lo mejor temas importantes de conducta. Entonces, esas conductas disruptivas, identificarlas y saber realmente hacia dónde van, o sea, porque también se pueden agravar si el docente no actúa a tiempo. Entonces, si ya identificó una conducta disruptiva, en ese momento tiene que hacer una intervención, ya sea con familia, ya sea que a lo mejor se ha enviado a algún terapeuta que lo requiere el pequeño, entonces es el momento adecuado que lo tiene que interactuar. Ocasión a lo mejor podría ser en preescolar, me ocasiona un berrinche, bueno, el saber el motivo, ¿no? Siempre y cuando el por qué el motivo, o sea, hay ocasiones que el niño como persona, como individuo, tiene una situación, a lo mejor hizo el berrinche porque un compañerito le quitó una ficha, un juguete, un color o un material educativo. Entonces, ese es el motivo por el que está haciendo el berrinche. Entonces, la docente tiene la capacidad de poder investigar y analizar realmente cuál es el motivo de. Pero si todos los días hace esa conducta disruptiva, entonces el identificar que a lo mejor el entorno no es la escuela el del problema, el entorno es familiar. Entonces, una vez que ya identificó la situación familiar que se está presentando, ahí es el momento en el que hay que actuar.
Entonces hay que hacer la intervención con los terapeutas y entonces involucrar un poco más a la familia y hacer un análisis no solamente de nuestro entorno educativo, sino también familiar. Y ese análisis es muy importante porque me va a dar muy buenos resultados y a lo mejor el problema lo podemos manejar en casa. Bueno, es otro tema, pero también nuestros niños que están sufriendo en este momento en edad preescolar, que son entre los 3 y 6 años, una separación de los padres, pues también influye mucho en en sus actividades escolares, como cual la presentación de conductas disruptivas, o sea, que el niño haga berrinches, que pega a los compañeros, que le pega a las niñas, entonces, o que él mismo se lesione. O sea, todo eso es para llamar la atención de los padres de familia. Entonces, sí es muy importante que la docente pues hace una gran labor, o sea, no nada más es la que llega a transmitirle sus conocimientos, sino también es aquella responsable de poder identificar tanto problemas de aprendizaje como problemas también psicosociales que se están presentando en el entorno del pequeño. Por ejemplo, si uno de los padres está dispuesto a pues, atender el problema del hijo, pero el otro dice, no, no pasa nada, no me están molestando. Sí, sí, Suele sí, ocurrir, suele ¿verdad? ocurrir, sí, se ¿Cómo ocurre. resolverlo? Porque a lo mejor hay disposición de uno de ellos y de la otra parte, ¿no? Y pues si un niño o niña está creciendo en un ambiente así, de repente en la escuela le dicen todo lo contrario de lo que ha estado viviendo, o sea, ¿cómo asimilarlo? Porque, o sea, son dos mundos. O sea, Sí. porque a lo mejor puede ser en su hogar una situación armoniosa, muy bonita, pero llega a la escuela y puede hacer que otros compañeros estén viviendo alguna situación difícil y lleguen a desquitarse con Con este los niño o la niña. compañeritos. Ujú. Ajá. Sí, Sí, sí. y en este caso, preguntar proporcionalmente cuántos terapeutas o psicólogos se tiene por institución educativa. Sí tienen Ujú. las instituciones. Ese es el reto, ¿no? Que yo le comentaba, o sea, está el servicio de atención, pero pues el alumnado es muy amplio, es muy grande. Si estamos hablando de un 50%, entonces imagínense que solo pues podemos llegar a contar contra 3 o 4 especialistas dentro por institución si el número es muy grande. Hay instituciones que el número es muy pequeño y nada más envían a un solo terapeuta. Entonces, pues la verdad sí necesitaríamos más personal capacitado y sobre todo en esa área, ¿no? De atención para el alumno con algún tipo de necesidad educativa que se presente. Entonces, sí se requieren instituciones, sobre todo públicas, y que la demanda educativa o el alumnado son muchos, entonces sí es necesario que haya más personal para que los pueda llegar a atender. Entonces, a lo mejor también por niveles, ¿no? Porque a veces hasta el Sí, terapeuta suele ser el que atiende a niños que tienen pues en primaria y secundaria y hasta luego a veces hasta lo envían a bachillerato. Entonces, el alumnado es muy amplio y por eso pues no puede dar una buena atención. O las sesiones que él brinda pues a lo mejor es una vez al mes, entonces son muy, muy poquitas. Entonces por eso es importante el pedir el apoyo de la familia para que él busque esos terapeutas de forma externa, pero que siga con el manejo del tratamiento. Ahorita comentaba, ¿no? La dificultad que el padre acepte realmente que el niño tiene algún problema de aprendizaje, ¿no? que los Entonces se padres puede acepten su acepten responsabilidad responsabilidad. en la educación. Ujú. Y que también se involucre, ¿no? En su manejo, porque pues ya llegaron, ya les dieron el diagnóstico, el terapeuta ya le dijo que va a venir a diferentes sesiones. Si fue por problema de lenguaje, necesitamos determinado tiempo para que el niño pueda llegar a aprender la parte fonológica y pues el papá pues realmente no se ve comprometido. Entonces sí tenemos ese problema con la parte de la familia, porque no los lleva a terapias, porque no se logra el objetivo, porque ve que va muy lento, entonces pues mejor ya no lo envía y lo que sucede con todo ello es que pues no va a poder aprender el lenguaje. ¿Qué le va a traer? Pues muchas dificultades en la escuela. El que el niño no aprenda a hablar, entonces va a tener dificultades sociales, no va a poder interactuar con sus compañeros, va a seguir señalando, no va a poder decir su nombre, no se va a volver autónomo, o sea, realmente el lenguaje es muy importante que sea atendido a tiempo, pero la familia a veces dice, bueno, en familiares tardaron en hablar, algún día va a hablar mi hijo. Entonces hacen ese comentario, ¿no? Algún día va a hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos familiares que eso le ocurrió, ¿no? O a veces la mamá nos infiere y nos dice, su papá tardó en hablar, ya pregunté, entonces yo creo que así se va a quedar, ¿no? Entonces, pero lo tiene que enviar a terapia, o sea, la docente lo identifica y lo envía y dice, ya tenemos hasta el espacio para que usted pueda ir, su cita ya hecha. Y dice, no, pues dice su papá que él tardó en hablar, entonces mi hijo también va a tardar en hablar. Entonces no lo estimulan y lógico que ahorita requieren, pues mejor no lo envían a lo que es el servicio de atención. Y eso va atrasando el conocimiento, el aprendizaje. O sea, Sí, si no ujú. tiene un correcto lenguaje, ¿podría no entender bien las materias?
Sí tiene una dificultad, sobre todo para la lectoescritura. Entonces, eso le va a dificultar también, porque al no poderse expresar, entonces el cerebro, bueno, aquí ya viene el trabajo cerebral también y motor, ¿no? Entonces, al no poder expresarte adecuadamente las palabras, pues entonces no las voy a poder, en la grafía no la voy a poder escribir. Entonces, por lo tanto, no va a haber una buena conexión neuronal y entonces sí me va a traer problemas de aprendizaje. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.